Señor y Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en sus navíos, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Padre, te damos gracias por habernos bendecido en esta mañana, y gracias te damos por habernos dado tus inmensas bendiciones. Gracias porque en todo tú tienes el control, tú eres el que nos guías, tú eres el que nos guardas. Señor, tú eres el que nos enseñas, gracias a la redención que en Cristo Jesús tenemos. Amén. Te bendecimos y te glorificamos a ti, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hemos venido hablando sobre las ofrendas, pero ya eso terminamos el domingo pasado específicamente hacia lo que eran nuestras ofrendas. Hoy quiero hablar sobre la administración de Dios. Y hay un tema que realmente es un poco preocupante, específicamente o especialmente porque en estos momentos de la historia, la mayoría de las personas creyentes se inclinan por uno u otro concepto teológico, no por lo que dice Dios en su palabra. Y eso ha sido algo muy complicado.
que cuando hablamos nosotros de teología y de la administración de Dios, a veces creemos que Dios es un ser tan autoritario, o es un ser tan soberano que puede hacer lo que quiera. Dios no puede hacer lo que quiera. Sabíamos, ¿verdad? Eso. Que Dios no puede hacer lo que quiera. Se compromete a lo que Él dice en la palabra. Él cumple eso. Él no puede mentir. Porque Él se sujeta, como dice el hermano Félix, a lo que dice su palabra. O sea, Dios no puede hacerlo todo. Dios hace todo aquello que no contradiga su naturaleza y su santidad. Pero Dios no puede mentir. ¿Okay? Entonces Dios no lo puede hacer todo. Y a veces cuando oímos a la gente decir que Dios hace todo, como que Dios puede hacer todo. No, Él no puede hacerlo todo. Él hace solo aquello que está de acuerdo a su voluntad. Él no puede negarse a sí mismo, lo dice 2 de Timoteo 2. Dios no puede negarse a sí mismo. Lo que Él ha dicho no puede después retractarse. ¿Ok? Porque Él es santo, Él es perfecto. Cuando hablamos de la administración divina, entramos entonces en un concepto que ha perjudicado, que ha afectado mucho a las iglesias. Hay dos grupos, hay dos bandos enormes que en teología tienen un nombre. En la práctica es distinta, no se usa el nombre, pero en teología se usa el nombre. Vamos a usar mi mano izquierda para mencionar el más popular. Ese se llama arminianismo. Arminianismo es un término que se acuña por el apellido de Jacobo Arminio, el primero que expuso 5 puntos de salvación y dijo que el ser humano era responsable de ser salvo y si no mantenía la salvación se perdía. 40 años después, más o menos, aparece la otra contraparte, el calvinismo. No fue al revés. Mucha gente cree que primero fue el calvinismo de Juan Calvino, no es cierto. Primero fue Arminio, poniendo 5 puntos. Después nace lo de Juan Calvino, ¿verdad? Y él pone los 5 puntos en contra del arminianismo y entonces se crea y empieza a surgir la teología calvinista. Cuando nosotros entramos en escena, nosotros los cristianos, de esas dos corrientes, quiero decirles que las dos corrientes no son bíblicas, ¿okay? Ni el arminianismo ni el calvinismo. Hay que tener cuidado con eso. Hay gente que cuando oye que es Juan Calvino es palabra de Dios, ¿verdad? Pero no es cierto. Eso es una teología de un hombre a quien se le respeta mucho y fue un gran teólogo y fue un gran escritor. Aparte de eso fue un gran político, también un gran oportunista, fue homicida intelectual y tiene un montón de cosas que vienen atrás en nombre de la religión. Juan Calvino es esa figurita que está por allí, no es porque era calvo, ¿verdad? Era de apellido Calvin, entonces en español es Calvino. Aparecen esas dos corrientes y comienzan a discutir la administración divina sobre la salvación. Y allí es donde comienza a haber un problema. Y nosotros, cuando entramos en escena, nos comienzan a catalogar. Los arminianos nos dicen, ustedes son calvinistas. Y los calvinistas nos dicen, ustedes son arminianos. Y cuando hablamos en teología, los pastores regularmente nos catalogan o nos clasifican desde algún lado. Usted es calvinista, usted es arminiano. Depende de quién nos esté observando. Así sucede con la iglesia. La iglesia se determina de acuerdo a eso. Bíblicamente no somos calvinistas ni tampoco somos arminianos. Arminio dijo cosas que son verdad, Juan Calvino dijo cosas que son verdad, pero no tiene Calvino la verdad absoluta ni la tiene tampoco Arminio. El único que tiene la verdad absoluta es Cristo Jesús en su palabra. Solo Él tiene la verdad absoluta. Todos los demás son meramente expositores de un tema conforme ellos han entendido o han querido entender. Jacobo Arminio, les voy a contar un poquito de historia rápidamente, espero que no se me aburran, un poquitito de historia. Arminio nunca fue una persona muy dedicada a las letras. Entonces, él lo que le gustaba era simbolizar. Habían dos escuelas de interpretación: la interpretación alegórica, que simboliza todo de la Biblia, muy popular entre el pentecostalismo ahora, y la otra escuela que era la literal,
muy apegada al texto, que son las que nosotros usamos. El calvinismo, una cosa que nunca dice, es que él mezcla los dos principios interpretativos. Los arminianos, por lo menos, son meramente simbólicos. Los calvinistas mezclan eso. Cuando hablamos de estos dos personajes, tenemos a Jacobo Arminio, que no era muy apegado a las letras y le gustaba hacer mucha simbología. A él se le ocurrió que la salvación se pierde, que era imposible que la salvación fuera eterna. Entonces él usó una frase muy interesante. Él decía: todo lo que está en la mano del Padre nadie lo arrebata, pero lo que está dentro de la mano del Padre se puede escapar. Entonces él usaba esa frase, ¿verdad? Eso no está en la Biblia. A él se le ocurrió que eso tenía que ser así porque era muy difícil para él creer en una seguridad eterna. Pero viene el otro señor, ¿verdad?, Juan Calvino, y absorbe la doctrina de Martín Lutero y absorbe la doctrina de los grupos que habían en esa época antisemitas, porque recuerden que un calvinista no cree que Israel sea pueblo de Dios, ni cree que Israel va a recibir las promesas, no cree en el milenio, ni en el rapto, ni cree en nada de eso. Cuando usted oiga que es calvinista, porque no cree en eso, ¿ok? Entonces los arminianos sí creen en parte, es una mezcla. Y viene Juan Calvino y toma toda esa teología y hace a Dios un Dios déspota. Él elige para condenación, él elige para salvación y salados. Nadie hay que pueda tomar decisiones así, ¿ok? Entonces él toma a todos los seres humanos, según el concepto calvinista, y él los mete en una sola bolsa y dice: todos están condenados al infierno. Entonces Dios elige a unas personas y todos los demás se van al infierno. Eso incluye a los niños no nacidos o los niños pequeñitos que no han tomado decisiones, que mueren. Ellos pueden ir al infierno según la teología calvinista, porque Dios eligió y no se fijó en eso. A él no le interesó eso. La voluntad humana no vale. Para un calvinista no existe libre albedrío. Para un arminiano no existe soberanía, existe solo libre albedrío. Esos son los dos extremos. Y entramos nosotros en escena. ¿Y dónde nos ubicamos? ¿Dónde estamos nosotros como cristianos y como hijos de Dios? Pues es lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver cómo el Señor nos eligió a nosotros, cómo el Señor en su administración nos predestinó y cómo Él ha salvado a cada uno de los creyentes. La Biblia es bien clara en cuanto a eso. Pero para poder entender eso tenemos que ir poco a poco sacando algunos pasajes muy difíciles para algunos de interpretar. Entonces les ruego que podamos soltar de la mente los conceptos preconcebidos, tanto del arminianismo, que dice que la salvación se pierde y que es mi obra la que logra la salvación, como del calvinismo, que dice que Dios hace todo y yo estoy simplemente tranquilo y la culpa es de Dios. Entonces vamos a acomodar esto y vamos a dejar por fuera esos conceptos que hemos traído, que se nos han enseñado. Vamos a ir a Romanos capítulo 9. Ese es uno de los pasajes más usados por los calvinistas para decir que Dios elige y que su elección es absoluta y soberana. Ellos le llaman a eso gracia irresistible. Muy curiosamente, la palabra irresistible nunca se utiliza con gracia en la Biblia, y más bien aparece que la gracia se puede resistir. Entonces vamos a ver cómo Dios va hablando de eso. Pero vamos a ir a Romanos capítulo 9. En los versos del 1 al 5, el apóstol Pablo está expresando una emoción muy profunda, muy llena de compasión, pero no hacia usted ni hacia mí, para Israel. Allí es donde empieza la primera emoción de Pablo. Verso 1, verdad digo, en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Él está muy afligido, porque deseara yo mismo, oiga lo que desea Pablo, porque deseara yo mismo ser anatema, ser maldito, separado de Cristo,
por amor a mis hermanos, los que son mis parientes no según la fe. ¿Ok? ¿Me está hablando de qué? De judíos. Allí tenemos que empezar a entender que Pablo el capítulo 9 lo va a dedicar para hablar de judíos. Pero el capítulo 9 mucho el calvinismo lo utiliza para hablar de la iglesia. Ahora, observe aquí en el verso 4, que son, y lo aclara bastante bien, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Son 7 cosas que le pertenecen a Israel. A él le pertenece la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Ahora, también hay algo más. Verso 5. Están los patriarcas, de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Él está hablando de Israel como nación. Y aquí quiero enfatizar la palabra elección. En este pasaje se refiere siempre, cuando usted lo va a leer, a una nación, no a un individuo. Los arminianos dicen que Dios no elige a nadie. La palabra elección es simplemente el acto por el cual Dios escribió en un libro el nombre suyo, pero cuando usted peca lo vuelve a borrar. Para ellos eso significa elección. Dios escribe y Dios borra. Dios escribe y Dios borra. Las hojas de Dios están gastadas de estar borrando nuestros nombres por tanto pecado, ¿verdad? Él está siempre constantemente en eso. Esa es la idea arminiana. La idea calvinista es que Dios elige individuos para que sean salvos. Eso no aparece en la Biblia. Y cada vez que aparece el término elegir en cuanto a la salvación, que esa elección soberana y absoluta incluye un pueblo. A Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Pero él no habla de los 2 niños. Él habla de las naciones que representaban esos 2 niños. Él hablaba de un grupo colectivo. Y si usted lee el texto en Génesis donde se habla de eso, él habla de un grupo colectivo, no de un individuo. Entonces ahí tenemos el primer punto que debemos ir aclarando. Ahora el verso 6, usted encuentra allí, del verso 6 hasta el 29, encuentra el tipo de elección, lo que Dios va a hacer. Entonces, hemos visto que los versos del 1 al 2, Pablo introduce a la nación de Israel y dice que las promesas son incondicionales para Israel. ¿Ok? La elección de Israel es soberana, es absoluta y no puede ser cambiada. Israel es pueblo de Dios, nos guste o no nos guste, estemos a favor o estemos en contra. Israel es el pueblo elegido de Dios y recibirá las promesas prometidas. Un día Cristo vendrá a reinar 1000 años, pero no para la iglesia, para Israel. Y ese pueblo tan chiquito, es más pequeño que Costa Rica, creo, un pueblo muy pequeño, tiene en vilo a toda la humanidad. Todos los países están pendientes de ese pequeño grano de arena en todo este vasto planeta. Toda la gente se enfoca en Israel. Lo odian, lo aman, lo ignoran, pero Israel siempre está mencionado en alguna forma, porque Israel es el centro de los planes de Dios. El plan eterno de Dios para todas las naciones se enfoca en Israel. Él es el eje. De hecho, geográficamente, literalmente, Israel es el ombligo del mundo. Si todos los continentes usted los une, Israel queda al centro. Dios no eligió el lugar de Sión. Cada vez que usted oiga la palabra Sión se refiere a Jerusalén. Dios no eligió el lugar de Sión por elegirlo. Puso allí su nombre. Ahora, Israel no es importante por ser Israel. Israel está en ese lugar porque Dios es fiel. Dios es fiel a sus promesas. Cuando Dios habla y le dice a usted que va a hacer algo, Él lo va a hacer. Esté seguro que lo va a hacer. Porque no hay una sola cosa que Dios no haga. O sea, que Él haya prometido. Dios siempre va a cumplir lo que ha prometido. En los versos del 6 al 29 encontramos las elecciones de Dios. Cómo Dios elige a la nación de Israel.
Ahora, en este pasaje, específicamente en el versículo 6 y 7, Pablo dice que la palabra de Dios no ha fallado, porque no todos los que descienden de Israel son. Está haciendo una diferencia de qué? De nación y de individuo. A los arminianos y calvinistas se les olvida que hay una gramática dentro del texto bíblico que hay que respetar. Dios está haciendo una separación de Israel como nación y de los individuos. Son dos cosas distintas. Ahora, ¿por qué es importante entender eso? Porque en la iglesia es igual. Cristo eligió a la iglesia y esa elección es soberana y absoluta y realmente es irresistible. Su iglesia es su esposa y nadie va a cambiar eso. Pero una cosa es su iglesia como grupo, como cuerpo de Cristo, y otra cosa es el individuo que entra a ese cuerpo. Hay una diferencia. Una cosa es esta comunidad nuestra aquí en Vida Eterna, que somos una iglesia, y otra cosa son las acciones y decisiones de cada uno de nosotros de forma independiente. ¿Ok? O sea, son cosas distintas. Una cosa es el cuerpo del cual formamos parte, y otra cosa son mis acciones como individuo dentro de ese cuerpo. Entonces, ahí Dios hace una diferencia. Ahora, en el verso 6 y 7, en el verso 7 dice: ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac, que será llamado. Ok, ahora, ¿cuántos hijos de Abraham existen hoy? Todos los árabes son hijos de Abraham. Todos. Que son hijos de Ismael. Ismael era hijo de Abraham. Ahora, los que reciben la promesa son los de Isaac. Pero no todos los de Isaac son israelitas. Hay requisitos a cumplir para ser un israelita. Si un israelita pretende ser israelita pero no se ha circuncidado, no es israelita ni recibe las promesas de Israel. Solamente eso le quita todas las promesas de Israel. Pero a los grupos teológicos se les olvida esos pequeños detalles donde Dios hace diferencias, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que Él está haciendo una diferencia entre el gran grupo y el individuo. ¿Okay? Ahora, observe bien que Dios escoge a Abraham para ser una nación grande. Si usted lee Génesis 12, del 1 al 3, dice que va a ser una nación grande. Esa es su descendencia. Ahora, Dios, ¿para qué eligió a Abraham? ¿Y para qué eligió a Israel? Para ser una nación grande. Nunca dice que para salvarlos a todos. La elección de Israel no es para salvación, es para que sea su pueblo. La elección de la iglesia no es para salvación, es para que sea la novia de Cristo. La salvación es individual, le corresponde al individuo con Dios. Y cuando él cree en Cristo, entra a la iglesia. Pero a veces, cuando tomamos todo ese concepto, todo el espectro de la elección soberana y lo aplica a un solo individuo, se hace un monstruo realmente, porque no funciona así. Aquí pueden venir y elegir a la iglesia Vida Eterna para darle una bendición y decir, puede venir alguien y decir, vamos a darle algo a Vida Eterna para que Vida Eterna sea bendecida, vamos a regalarle un terreno. No significa que un hermano puede ir y hacerse una casita ahí, ¿verdad que no? No puedo llegar yo a poner ahí un ranchito, no puedo hacer eso, porque no era para mí, era para el grupo de Vida Eterna. Entonces tengo que hacer una diferencia entre la totalidad y la individualidad, entre lo colectivo y lo individual, entre lo que es grupal y lo que es personal. Hay una diferencia muy grande en eso. Y si yo no hago esa diferencia, me voy a confundir. Y comienzo a ver que Dios comienza a elegir a todo el mundo y hacer una serie de cosas allí para que uno sea salvo y el otro no. Si Dios eligió a alguien antes de nacer, antes de que haya fundado el mundo, algunos usan Efesios, el que leímos, según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo. Si eso significa que Dios eligió al hermano Félix, como me eligió a mí, Carlos Machado, eligió al hermano Wilber, lo eligió al hermano Felipe, el hermano Olman, o cualquiera de ustedes, lo eligió independientemente, ¿de qué sirve el convencimiento del Espíritu Santo? ¿Para qué dijo Jesús en Juan 16 que el Espíritu tiene que convencernos?
convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de nada sirve eso. Ahora, si Dios eligió antes de que Cristo naciera a un individuo, entonces ¿de qué sirve la fe? No resultaría en nada y terminamos siendo objetos que Dios utiliza a su antojo y por lo tanto somos marionetas de Dios. Pero cuando usted ve que la palabra según nos escogió es un colectivo, no está en singular, está en plural, según nos escogió, ¿para qué? No para salvación, ahí no dice eso el texto. Nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha. La salvación ya debe estar. Ningún impío puede ser elegido para ser santo y sin mancha. Ahora, ¿dónde los elige Dios? Según nos escogió en Él. Ahora, voy a poner el ejemplo así, se lo voy a presentar acá. Yo elijo, por ejemplo, ofrecer algo para toda la iglesia. Entonces yo digo, voy a hacer un especial, nadie me viene, voy a hacer un especial musical, ¿verdad? Y vengo a ofrecerlo a la iglesia. Y yo digo, la condición es que vengan ustedes un martes en la tarde. Yo vengo el martes en la tarde y estoy aquí, y los únicos que vienen son 5 o 6. Ahora, yo elegí a todo el grupo, pero ¿quién recibió lo que yo les iba a ofrecer? Solo los que vinieron. Y esa es la condición. Entonces, yo puedo elegir hacer algo, pero no estoy obligado a que todos tengan que recibirlo. Es lo mismo con Dios. Dios ha elegido un colectivo, pero hay requisitos para estar dentro de ese colectivo elegido. La elección que Dios hizo para Israel es para que Israel fuera una nación grande. Ahora vean los versos del 9 al 13. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. ¿Recuerdan la historia de Sara y de los hijos de Sara? ¿Cuándo el mayor le sirvió al menor? Cuando fueron una nación. Y todavía no ha pasado, porque es hasta que venga el milenio. Todavía Israel no es el dueño de todo. Cuando él habla esto aquí y dice, viene hablando de Israel, viene hablando de sus descendientes, pero viene hablando del colectivo. En el versículo 9 dice: la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Ahora, ¿por qué Dios le dio esa promesa a Abraham? Hay que ir a Génesis, porque si no, no vamos a entender eso. Vamos a Génesis 18:10, por favor. Dice en el versículo 9: y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él, y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Verso 13: entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Habrá para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Estamos viendo lo que él está prometiendo: un hijo.
Pero para poder entender esto que dijo el Señor aquí, que es donde está la promesa que usa Pablo en Romanos 9, tenemos que leer el capítulo 17 de Génesis, donde Abraham le dice: yo no tengo hijos, y todas estas posesiones aquí me van a quedar. Y tus promesas que fueron dadas en Génesis 12, en el capítulo 17 Dios le da hasta el nombre a su hijo, Isaac. Ahora, ¿por qué Dios hace eso? ¿Por qué Dios promete a Abraham un hijo? Porque le está prometiendo una nación. Si yo ignoro el contexto de Génesis, yo voy a caer en el error de creer que Dios está hablando solo de Isaac. Pero no me está hablando de Isaac, me está hablando de Isaac como el centro de una nación. Bajo los hombros encima de los hombros de Isaac se iba a desarrollar una nación grande. Génesis 17, versículo 19. Ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Verso 21. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Entonces Isaac es el representante de una nación. Si yo ignoro eso en Génesis, voy a creer que Dios está hablándome del niño Isaac. Pero Isaac fue seleccionado por ser hijo de Abraham para ser el padre de todos los israelitas, quienes reciben la promesa, quienes reciben la elección, dice Romanos capítulo 9. Cuando hablamos de elección soberana, en este caso está hablando de un pueblo, no de un individuo. Ahora, observe que, volviendo a Romanos capítulo 9, que encontramos que el mismo Pablo explica esto hablando de Israel. Verso 13. Como está escrito, Romanos 9:13, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Qué injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Y cuando dijo esto Moisés, cuando Dios le dijo esto a Moisés, estaba por salir Israel libre de Egipto. Pero Dios hablaba de mi hijo Israel y del faraón. Dios nunca dijo Egipto, él decía el faraón y mi hijo Israel. Él hablaba de dos colectivos diferentes. Y cuando él dice tendré misericordia del que yo tenga misericordia, él hablaba del colectivo. ¿Todos los israelitas que salieron de Egipto fueron salvos? No. ¿Cuántos no llevaban dioses? ¿Y cuántos no robaban? ¿Y cuántos no hacían un montón de cosas? Y cuando el pueblo se sublevaba en contra de Moisés: ¿para qué nos trajiste a morir aquí a este desierto? No tenían fe en Dios. Y Dios viene y le dice a Moisés en una ocasión: apártate de ellos y los destruyo, y levantaré de ti una nación. Y entonces Moisés le dice: no, Señor mío, no hagas eso, quita mi nombre del libro de la vida, si es el caso. Pero ¿qué van a decir los pueblos que trajiste a tu pueblo a morir aquí? ¿Por qué Moisés dijo eso? Porque había una promesa de Dios para el pueblo. Dios mató a los pecadores, pero dejó el pueblo. El pueblo era elegido y sigue siendo. Y ahí está Israel, y seguirá estando hasta que Cristo Jesús venga. A Israel nadie lo va a destruir, y aunque lo dispersen por las naciones, seguirá siendo Israel. Y aunque él viva en pecado y no crea en Cristo, y aunque él esté lejos de Dios, y aunque él no haya creído en Jesús, la promesa sigue cayendo sobre el pueblo, no sobre los individuos. Porque si la promesa dependiera de los individuos, Dios fracasó con Israel, prometiéndole un pueblo a Abraham que al final no creía en él. Entonces Dios no está hablando de un individuo, está hablando de un colectivo. Ahora, observe que cuando él dice tendré misericordia del que yo tenga misericordia, no habla de individuos, él habla de un pueblo. Si yo tomo eso y lo aplico a un individuo, entonces sí tenemos un problema.
Porque si usted sale afuera a la calle y encuentra al borrachito que está tirado por allá o al adicto que está fuera de sus 5 sentidos, usted va a decir, Dios no tiene misericordia de él. ¿Cómo lo desprecia Dios? Porque no tiene misericordia de él. Dios lo aborrece, como aborreció a Saúl. Entonces, ¿para qué le vamos a predicar el Evangelio? Si hay una evidencia clara de que está despreciado. Pero cuando yo sé que es un colectivo, que el individuo no tiene nada que ver con la elección colectiva, yo puedo predicarles el Evangelio a todos y me puedo acercar para llamar la atención y decirles que Cristo Jesús está a su favor. Dios ha llamado a las personas y Dios ha traído a todos nosotros, no porque nos llamó en el pasado, no porque incluso supiera lo que hacíamos, Él lo sabe y su elección está basada en su presencia, pero cuando hablamos de que Dios nos eligió es porque yo creí en Cristo Jesús. Dios no me puede elegir si yo no estoy en Él. Y antes de venir a Cristo yo no estaba en Él. ¿Cómo Dios me iba a elegir a mí si yo no estaba en Él? Es bien claro en Efesios que Dios nos escogió en Él, no en nadie más. ¿Okay? Ahora, volviendo a Romanos, allí en los versos 14 en adelante, Dios hizo también elección de individuos, pero la elección es diferente. Y esta elección es de tanto judíos como gentiles, pero Dios elige diferente. Dice en el verso 14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que dice en el verso 16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? La pregunta del verso 19, ¿por qué pues sin culpa? Es la misma pregunta que muchos se han hecho de por qué Dios castiga a una sociedad y todos los niños pasan en esto. A veces buscamos excusas para poder culpar a Dios de las acciones que suceden y no ver la responsabilidad de los adultos que toman decisiones. Los niños están sufriendo y los niños sufren porque los hombres adultos, hombres y mujeres, no han cuidado a sus niños o desprecian a sus niños. Eso no es culpa de Dios. Toman decisiones. Usted puede imaginar un Dios tan lleno de amor, tan lleno de misericordia, que tomó a su propio hijo, que lo amaba más que a nosotros, porque es su hijo, y lo mandó a la cruz para amarnos. ¿Usted cree que ese Dios tan misericordioso tome a un niño pequeño y lo haga sufrir simplemente porque le place? Esa es la consecuencia del pecado del hombre, alejado de Dios, que hace sufrir a los inocentes. Y somos responsables, los adultos, de todo lo que sucede a los niños, porque el adulto puede tomar decisiones. Ustedes podrían imaginar que una persona de estas que le hace daño a un niño, no importa el tipo de daño, o que mata a alguien, cuando llegue delante del Señor y Dios le diga, te voy a condenar, Él dice, le decía, así lo decidiste, yo fui malo porque tú lo dijiste. Al calvinista se le olvida que cuando Dios elige completamente. O sea, es una elección absoluta. Cuando usted fue elegido en Cristo, todo lo que es usted fue metido a la presencia de Dios. Y cuando no es elegido, está totalmente afuera. Pero si yo digo que si Dios me eligió para no ser salvo, estoy diciendo que entonces Dios eligió también mis actos malos para que yo los cometiera en este mundo. Y utilizan mal muchos pasajes como el de 1 de Timoteo, que Dios tiene vasos de honra y vasos de deshonra. Pero vamos a ver eso después. Ahora,
Volvamos aquí a Romanos capítulo 9, porque en este pasaje del verso 19 en adelante, él comienza a hacer varias preguntas y él comienza a decir varias cosas que en muchas ocasiones lo tomamos mal. En el verso 20 dice más: antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? En Isaías 45:9 usted encuentra lo que Pablo está mencionando aquí. Pablo está repitiendo literalmente Isaías 45:9. Y dice el verso 9: ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? O a tu obra: no tienes manos. Ay del que dice al padre: ¿por qué engendraste? Y a la mujer: ¿por qué diste a luz? Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador: preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra en mis manos. Cuando Pablo menciona ese pasaje, no habla de individuos, habla de Israel. Él viene hablando de Israel, a quien Dios está formando, y Dios puede hacer con él como quiera, como un alfarero. A Israel le puso una condición cuando iba a venir el Mesías. La condición era que tenían que elegir al Mesías como su rey y tenían que hacer lo que el rey decía. Si Israel como nación no lo hacía, iba a ser rechazado como nación por un tiempo y él formaría la iglesia. Cuando viene Jesús, ¿cuántas personas comienzan a seguirlo? 12, ¿recuerdan? Después se va uniendo otro grupo de gente. Esos 12 personajes ¿son o no son judíos? Son judíos, pero no representan a la nación de Israel. ¿Quiénes son los que representan a la nación de Israel? Los fariseos, los saduceos y los sacerdotes. Cuando los saduceos, los fariseos y los sacerdotes rechazan a Dios, a Jesús, toda la nación es rechazada como nación. Sin embargo, en Hechos capítulo 2 hay 120 judíos por allí reunidos y se comienzan a juntar en el día de Pentecostés muchos judíos de todas partes de debajo del cielo, dice. Toda la parte de Europa empezó a reunirse. Se viene el estruendo aquel, la profecía de Isaías: en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaría este pueblo, y ni aún así me oirán. Sucede en Hechos capítulo 2. Y se sacude aquel lugar y todo el mundo se reúne para ver qué fue aquel estruendo, y salen aquellos 120 hablando en lenguas. La señal para Israel. 1 Corintios 14 es claro en decir que las lenguas son para Israel. Por eso hablar en lenguas, como algunos arminianos quieren hacer, no es bíblico, porque no es una señal para nosotros, no la necesitamos. Eso es para los judíos. Y cuando sucede eso y comienza aquello, empieza Pedro a predicar y se convierten 3,000 judíos. Pero ya Israel no era el pueblo por el cual Dios trabajaría. Ese día, en Hechos capítulo 2, Dios estaba fundando un nuevo pueblo que se llama iglesia. Y esa iglesia fue elegida para llevar el mensaje durante toda esta dispensación de la gracia, y no hay otro pueblo que pueda hacer eso, solo la iglesia. La iglesia va a fracasar en un futuro porque a la iglesia se le va a olvidar su deber de evangelizar. Pero en la Biblia, el pueblo como tal es responsable de eso, de predicar y anunciar la verdad de Dios. Fue elegido por Dios para eso. Es el colectivo elegido por Dios. En el verso que tenemos acá del capítulo 9, en el verso 21 y el verso 22, donde él viene hablando del alfarero, donde él viene hablando de mostrar su ira y hacer notorio su poder, él viene hablando de los vasos de ira preparados para destrucción
y para hacer notoria las riquezas de su gloria. Ahora, cuando usted toma esto desde el punto de vista colectivo, los vasos de ira no son individuos, son naciones. Y si usted va a Apocalipsis, son naciones. Naciones peleando. Vasos de ira que Dios ha preparado para el final de los tiempos. Por eso hay pueblos que todavía no pueden como pueblo, como nación, creer en Cristo. De hecho, el pueblo de Dios no es un pueblo nacional. Costa Rica es cristiano, entre comillas. Ahora están luchando para que no lo sea, pero es cristiano, entre comillas. Pero eso no hace que Costa Rica sea la iglesia de Dios. La iglesia de Dios son solo aquellos que han creído en Cristo Jesús y han sido bautizados con el Espíritu Santo el mismo momento de la conversión, como dice Hechos capítulo 19. Cuando yo creo en Cristo, soy bautizado por el Espíritu Santo. Entonces soy miembro de la iglesia. Pero no existe una nación llamada iglesia que esté conquistando el mundo. Cuando Él viene hablando aquí, viene hablando de naciones. Dios los ha preparado de antemano para su gloria y Dios va a mostrar eso. Vean el verso 24. Dice, a los cuales, hablando de estos vasos para misericordia, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, y me gusta eso, dice, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también, está hablando de la iglesia, no está hablando de individuos, a nosotros, judíos y gentiles. Cuando hablamos de la elección soberana, hay que tener mucho cuidado lo que estamos escuchando, porque a veces suena muy fácil creer que Dios hace todo como Él quiera porque es todopoderoso, porque Dios es soberano y absoluto. Y nos olvidamos que Dios no puede negarse a sí mismo, Dios no puede mentir, Dios no puede ser injusto, Dios no puede hacer acepción de personas. Cuando Jesús murió en la cruz, estaba allí clavado en la cruz del Calvario, su sangre no fue tan barata como para que solo alcanzara a los elegidos. Dice que su sangre fue derramada por los pecados de todo el mundo. No hay un solo ser humano que no pueda recibir la gracia, pero hay una condición: deben creer en Cristo Jesús. Si no creen en Cristo Jesús, no pueden ser salvos, no importa qué tan buenos sean. Esa es la condición. Entonces, la sangre está disponible, pero solo los que acuden a la sangre reciben la adopción. Y es interesante, porque cuando la Biblia nos habla de lo que Dios ha logrado en nosotros, hermanos, nos damos cuenta que no podíamos ser salvos. Era imposible que yo pudiese creer en Cristo de tal manera que fuera mi fe la que salva. En la Biblia la fe no salva, y eso otra vez dicen los calvinistas que la fe salva. Pero nosotros no somos salvos por que la fe no nos salva, somos salvos por la fe. Eso es un concepto bastante delicado, porque yo soy salvo no por tener mucha fe. El 2 de este mes ustedes vieron la fe de un pueblo caminando con fe. Y pude ver personas caminar de rodillas desde afuera en televisión, llegan, no sé cómo llegaron con sus rodillas cuando llegaron al frente de la imagen. ¿Tenían fe o no tenían fe? El objeto estaba equivocado, ¿verdad? Eso es como buscar agua en el desierto y dejar de lado el río. Tener la fe equivocada. La fe no salva. Pero cuando esa fe se enfoca en el verdadero objeto de salvación, soy salvo. Cristo Jesús es el que salva. Cristo Jesús es el que redime. Algunos se justifican diciendo: yo he predicado el Evangelio y nunca nadie se ha convertido. Eso significa que Dios no los ha elegido. Eso significa que el hombre no quiere creer en Dios y que el hombre rechaza a Dios. Pero la salvación está abierta. No somos arminianos, porque nosotros no creemos que la fe sea un producto que me da salvación. La fe es la única forma de poder creer en Cristo, porque la gente también está confundiendo el término fe.
Siempre hablamos de fe y no sabemos qué es eso. En griego es pistos. Es la confianza depositada en alguien de tal manera que descanso. Y hay dos palabritas en la Biblia muy interesantes. Una es paracletos y pistos. Y están relacionadas etimológicamente, están muy relacionadas. Porque un paracleto es un abogado. Y esa es la palabra que se traduce consolador en Juan. Es un abogado. Cristo es un abogado. Y el Espíritu Santo es un abogado. Él está a mi lado. La palabra paracletos significa que está a mi lado para defenderme. Y pistos es la confianza que le tengo a este abogado de que va a lograr ganar el juicio. Entonces yo estoy tranquilo, mi abogado es un buen abogado. Pero cuando yo no tengo confianza en el abogado, hay problema, ¿verdad? No hay paz, no hay tranquilidad. Entonces la Biblia coloca estos dos términos y hay algo que sucede aquí. La fe puede estar enfocada hacia otro lado que no sea el paracleto. Y por lo tanto, esa fe no sirve. En un juicio no sirve. Cristo viene a pagar nuestra deuda de la ley. Y cuando Él muere en la cruz, Él es un abogado que tiene todas las credenciales para perdonar a cualquier persona que ponga su fe en Él. Eso es fe. Fe es confiar plenamente que lo que Cristo hizo es suficiente para mí. Y que lo que Cristo logró en la cruz es suficiente para mí. Y que lo que Cristo me ha dicho es tan cierto que nunca va a haber una sola palabra de Él que caiga al suelo. Eso es fe. Entonces, algunos creen que la fe es un don de Dios. La fe sí es un don de Dios, es una gracia dada a todos los hombres. Porque todos los hombres podemos creer. Porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Para ir concluyendo, porque el tiempo se va, por lo menos esta parte de hoy. ¿Qué sucede con la persona que no ha creído en Cristo y ahora la persona que cree en Cristo? La elección es de un pueblo y es de un colectivo. Cuando yo pongo mi fe en Dios, yo entro al grupo o al colectivo elegido. Entonces yo puedo decir que soy un elegido, pero mientras yo no lo haya hecho, no soy elegido. Es muy sencillo de entender. Lo que pasa es que nos complicamos tanto la vida y queremos siempre tener algo como, no sé, muy complicado. ¿Han visto a las personas que uno les habla el Evangelio? Me he topado con mucha gente así, que uno comienza a hablarles el Evangelio y uno le dice que tiene que creer en Cristo y dice, pero no es suficiente, hay que ser obediente. No, la Biblia dice que hay que creer en Cristo, que eso es suficiente. No, hay que ser obediente. El que no es obediente no llega al cielo. Y no puede salirse de ahí. Y Él dice, hay que obedecer lo que Dios dice. La Biblia nunca ha dicho que yo tengo que obedecer para ser salvo. Tengo que ser salvo para poder obedecer. Al revés no funciona. ¿Pueden imaginar ustedes a alguien juntando piedras para llevarlas a otro lugar que no tenga carga, que no tenga transporte para llevar las piedras? ¿Cómo consideramos a una persona así? Está loca, ¿verdad? Pero cuando llega con el camión, puede cargar las piedras. Así son las obras de Dios que nosotros tenemos que hacer. Si las hago sin Cristo, estoy juntando piedras, pero no las puedo llevar a ningún lado. Cuando tengo fe, yo puedo descansar en Él y todo lo que hago, todo aquello que Él ha preparado para mí, ya elegido, ya dentro de los elegidos, puedo hacerlo de tal manera que Dios sea glorificado. Vayamos allí rápidamente, hermanos, al versículo 27 de Romanos 9. Dice, también Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo.
porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Sigue hablando de colectivos. No caigamos en el error de pensar que Dios ha elegido todo en nuestra vida, de tal grado que incluso la salvación yo no soy responsable. Porque sería razonar fuera de la razón. No es lógico. Si yo no tengo la oportunidad de tomar decisiones, la obra de Cristo realmente no tiene valor. ¿De qué sirve el sacrificio de Jesús y de qué sirve predicar el Evangelio si al fin de cuentas se va a salvar alguien? ¿Para qué me preocupo por el adicto? ¿Y para qué me preocupo por mi familiar que está sin Cristo? ¿Por qué me preocupo? Si Dios lo eligió para salvación, va a ser salvo. Pero yo sé que así no es. La Biblia dice que tengo que orar y Pablo está dolido por Israel, por los de mi sangre. Yo quiero que todos sean salvos. Si Pablo hubiera sabido que era el individuo el elegido, él no hubiera escrito eso. No tiene sentido. Tampoco escribió diciendo que yo puedo elegir ser salvo o perderme después. Eso tampoco es cierto. Cuando yo creo en Cristo y yo me hago hijo de Dios, nada me puede sacar de la mano de mi Padre. Y mi Padre es tan bueno, es tan amoroso, es tan misericordioso, es tan grande que cuando yo doy el paso de fe creyendo en Jesucristo, no solamente me hace su propiedad, me hace su hijo. Eso no tiene una vuelta atrás. No hay nada para volver atrás. Y Él nos sostiene como hijos. ¿Usted puede imaginarse eso? No nos está poniendo como buenos amigos. Nos hizo hijos. Para eso nos predestinó, para ser adoptados hijos suyos, por el puro afecto de su voluntad. Qué hermoso sería poder entender y que la gente entendiera que Dios está como un padre esperando nuevos hijos. Él no tiene nietos. La salvación no se hereda. Por eso no bautizamos niños. Los calvinistas sí bautizan niños, creen en los hijos de la promesa, pero nosotros no creemos en eso. Cada persona debe creer en Cristo y cada persona va a ser un hijo. Pero cuando yo no entiendo el sacrificio de Jesús en la cruz, entonces vivo un cristianismo religioso. Usted puede imaginar tener un hijo y nunca relacionarse con él. Eso no es Jesús, no es un padre. En mi alma, en tu fulgida luz, mis ídolos rompe los que antes amé. Oh, lávame y blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Al tener una familia tengo los privilegios. Desde usted no ha sido adoptado en la familia de Dios, de amor, por lo tanto no tiene los sacrificio completo, Señor, te quiero rendir cuanto soy, cuanto sé, pues lávame y blanco cual nieve nosotros tenemos que comenzar a creer que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú, Padre, y cual nieve seré. En esta mañana te quiero dar gracias porque nos has Jesús, te siempre nos hablas, suplico postrado a tus nos has pies. dicho con ella. Propia perfecta justicia me des, tu sangre expiatoria la veo por fe. Oh, lávame y blanco
ejemplo de solo amor, de así sinceridad, ser limpio podré. Dios, Oh, Dios, lávame qué tú, grande es tu y cual administración, no hubiera sido nieve así, no sería seré. pero tú eres Dios soberano y absoluto. Ve como Gracias te damos, ayúdanos por lo paciente tanto, te a espero darle honra aquí. a nuestro nuevo apellido, Corazón nosotros nuevo Gracias pon te damos, dentro de mí. Jamás rechazaste al que a ti fue, pues lávame y blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré.